La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de junio como el día para contrarrestar el discurso de odio, esto con el fin de promover el diálogo y la tolerancia, además de frenar la escala y el impacto de este tipo de discursos que pueden perjudicar la paz, el desarrollo y los derechos humanos a gran escala. Por este motivo, conversamos con Marco Antonio García Robles, director de la Asociación Civil VIH-DA, para que nos explicara de qué manera afectan este tipo de discursos a la comunidad LGBTI+. Mira, un discurso de odio son todas aquellas expresiones vejatorias, discriminatorias, hirientes, que buscan la exclusión, el señalamiento, el estigma de una persona hacia otra por el hecho de ser diferente, ¿no? A veces los discursos de odio tienen que ver con diferencias de carácter religioso, cultural, étnico, racial y bueno, pues también en muchas ocasiones con tema de género, es decir, con la cuestión de, por ejemplo, ser mujer o el tener una identidad o una orientación sexual distinta a la heterosexual. Marco Antonio García Robles menciona que desafortunadamente en México y en Aguascalientes, estos discursos son un tema presente, en parte por temas culturales, de machismo, de homofobia y hasta religiosos. Y a veces también con temas también de carácter religioso, ¿no? La cultura católica, desafortunadamente en algunos de sus líderes, tiende a fomentar la discriminación hacia las personas, por ejemplo, no católicas, o a las personas que tienen, insisto, que son parte de la diversidad sexual. Lamentablemente, con la proliferación de este contenido en Internet, la desinformación puede ser compartida a un mayor número de personas, apoyándose de las herramientas digitales, lo que propicia la permanencia del contenido, siendo este discurso el primer paso para algo mucho mayor. Lo que nosotros hemos insistido en temas de por ejemplo, la discriminación, ¿no? Cuando tú le empiezas por señalar, insultar, dar expresiones, por ejemplo, homofóbicas, es un primer paso como decir, permito que insultes, permito que hagas menos a otras personas. Y como pues se naturaliza y se normaliza de que le puedas llamar con ciertas expresiones a una persona, que en este momento no mencionaré, pero que todo el mundo conocemos, y que es el primer paso para decir, bueno, pues si lo puedo insultar, pues también lo puedo agredir, ¿no? Y si lo puedo agredir, puedo llegar incluso a extremos más, desafortunadamente, violentos, como los que nos ha tocado vivir lamentablemente en Aguascalientes, donde personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT, particularmente personas trans, han sido asesinadas. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas hace llamado a los estados para trabajar en encontrar formas de contrarrestar este tipo de discursos, que en su mayoría se hacen de forma anónima, para con ello garantizar y defender los derechos humanos. Tenemos que fomentar una cultura de la paz, del respeto, de los derechos humanos. No podemos seguir siendo una sociedad que divide, que violenta, que hace menos a unos con respecto a otras o otros. Es decir, deberíamos estar fomentando el respeto y la sana convivencia, aunque tengamos distintas formas de pensar, de ser, de vivir, de pensar nuestra espiritualidad, etcétera. Debemos todos, todas y todes ser sujetos, sujetas de derechos. Entonces debemos promover desde la escuela y desde nuestra casa el respeto a las demás personas. Recordemos que la máxima es que podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley, y todo aquello que no afecte a terceras personas. Es decir, yo puedo vivir mi vida como yo la quiero vivir, siempre y cuando no haga daño. Entonces, en ese plano se me debe respetar y la ley me protege. Para finalizar, invitamos a la ciudadanía a denunciar en el caso de ser víctima de alguna situación de odio, ya sea parte o no de la comunidad LGBTI+. Primero decirle a todas las personas y a todas las personas en general, tanto las personas que han sido objeto de burlas, de menoscabo, como a las personas que suelen pronunciarse en términos negativos hacia otras, hacerles ver que la discriminación es un delito. Y la discriminación en nuestro Código Civil de Aguascalientes incluye proferir expresiones de odio, discriminatorias, palabras vejatorias. Entonces creo que las personas que suelen hacerlo deberían tener cuidado. Y las personas que reciben este tipo de trato humillante o degradante, pues que sepan que pueden denunciar penalmente
Desafortunadamente un tema en el sistema de justicia es que pues a veces se te piden demasiados requisitos para presentar una denuncia, pero vamos, si tienes por lo menos testigos de los actos de agresión, de violencia, de discriminación, pues eso bastará para que presentes una denuncia con las pruebas. Y si esta viene de un servidor o servidora públicos, entonces es todavía más grave y esto también se puede llevar a los planos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de la Nacional si es un servidor público federal. Esto puede llevar a la destitución de los cargos. Entonces, no son actos inocentes, no son actos que debemos dejar pasar. Entonces, invitar a la población, a las personas que sientan que están siendo excluidas de sus derechos, pues que lo denuncien, dependiendo obviamente del contexto, a la Comisión Estatal o Nacional de los Derechos Humanos, si es la persona que lo ha hecho son servidores públicos, y entre particulares, bueno, pues puede ser a nivel, por ejemplo, de instituciones o empresas, se puede presentar también una queja en CONAPRED, en la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, o bien, insisto, en la parte del Ministerio Público, una denuncia por cometer el delito de discriminación. Ya que estos discursos violentos son discriminación, lo cual es un delito. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.